Bienvenidos al primer tema del capítulo 2, identificado como concepto de medio continuo. Concepto de medio continuo. Las ecuaciones constitutivas de energía de difusión y de transporte de momento se basan en la presunción de que variables como la temperatura, concentración de cada especie y la velocidad se comportan como funciones continuas de la posición. Entonces, ellas como funciones continuas de la posición. ¿Qué significa esto? Que se ignora la existencia de moléculas discretas. Esta presunción tiene sus limitaciones, sobre todo cuando consideramos las escalas de longitud y tiempo en los sistemas. ¿Qué significa esto? Que mientras más grande sea la mínima dimensión lineal que podemos llamar L, el modelo de continuidad tiene más aplicabilidad. Aplica modelo de continuidad. Las condiciones de L para que pueda verse desde dos perspectivas son las siguientes. Primero, requiere minimizar las fluctuaciones aleatorias. Entonces, minimizar fluctuaciones aleatorias. En las variables de estado con respecto a la posición y el tiempo. En variables de estado con respecto a posición y tiempo. ¿Qué significa? Que si el sistema contiene muy pocas moléculas, propiedades como por ejemplo la densidad, la concentración y la velocidad, no están bien definidas en un punto matemático. La segunda condición es la importancia de las interacciones con otras moléculas en el fluido, comparado con las interacciones con moléculas en otras fases que actúan como condiciones de borde. Entonces, la importancia de las interacciones con otras moléculas en el fluido versus las interacciones con moléculas
en otras fases. Que actúan como condición de borde. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, hagamos un diagrama muy sencillito en el cual grafiquemos la densidad versus la variación de volumen. Veremos que mientras más pequeña sea la escala o la escala que estemos estudiando, las fluctuaciones aumentarán. Mientras el diferencial de volumen sea más grande o más grande sea la escala, veremos una línea continua en el tiempo, siempre y cuando propiedades como temperatura y presión sean constantes. En esta primera zona es la zona donde ocurren, como acabamos de decir, las fluctuaciones. Y en esta zona se le conoce como variaciones microscópicas. Porque son las que vemos a pequeña escala. Luego veremos, muy cercana todavía a esta zona, una zona de propiedad que podemos identificar como valor puntual, donde todavía puede ser que ocurra algunas fluctuaciones, pero muy pequeñas. Y finalmente, variaciones macroscópicas, en la zona que llamamos nosotros el continuo. Esto que acabamos de representar no es más que la representación del comportamiento de la densidad en un instante de tiempo. Para saber lo que se espera de la magnitud de las fluctuaciones en relación con la variación pequeña de volumen, necesitamos definir un nuevo concepto, y ese concepto es lo que se denomina ensemble o conjunto. ¿Qué definimos nosotros por ensemble o conjunto? Un conjunto consiste de un número de réplicas hipotéticas de un sistema. Entonces, un conjunto consiste de un número de réplicas hipotéticas de un sistema. Todas idénticas en sus propiedades termodinámicas macroscópicas, pero diferentes en el nivel de detalle molecular. Entonces, todas idénticas en sus propiedades termodinámicas, macroscópicas, pero distintas en el nivel de detalle molecular.
Los sistemas individuales en un conjunto son seleccionados para representar todos los posibles estados moleculares de un sistema real. Podemos considerar un sistema macroscópico en equilibrio dividido en un gran número de subsistemas. La forma como nos movemos de un subsistema a otro o la manera como evoluciona con el tiempo un subsistema simple podrían hacer que el comportamiento estadístico de todas las propiedades sea equivalente. Entonces, dentro de los conjuntos ensemble existen dos categorías. La primera categoría es lo que se conoce como conjunto canónico. En el conjunto canónico se requiere definir la probabilidad de encontrar un sistema. Encontrar un sistema es requerida y encontrarlo ¿cómo? Encontrarlo en las condiciones de moles, volumen y temperatura con un cierto valor de energía UJ. Tal que la probabilidad, matemáticamente lo notamos como la probabilidad J es igual a la exponencial de menos UJ sobre RT. En este caso vamos a hacer una corrección hacia atrás. Sobre KT entre la sumatoria sobre I de la exponencial de UI sobre KT, donde K es la constante de Boltzmann. Esta modalidad del ensemble es lo que permite definir los modelos termodinámicos, por ejemplo, como el de gas ideal, la ecuación virial y por otras ecuaciones de estado. Otra categoría de los conjuntos o ensemble es el microcanónico. El modelo microcanónico estipula que todos los estados son igualmente probables. ¿Qué significa esto? Eso significa que la probabilidad de n con su energía EI va a ser igual a la probabilidad n de EJ igual a la probabilidad de Pn omega, y eso es igual simplemente a 1 sobre omega, donde omega
Es el número de configuraciones posibles o estados posibles. Entonces, número de configuraciones posibles. Donde S se define como K logaritmo de omega. Ese S se recordarán que es lo que nosotros llamamos entropía. Para este modelo se trabaja sobre una malla. Las teorías que están sustentadas o soportadas sobre este modelo son la teoría de la malla, o también conocida como látiz, y la cuasiquímica. Valores reportados por el DIN, por el texto de DIN, que está por supuesto en las referencias. Nos indican que el orden de magnitud en el que estamos hablando, o dimensiones mínimas en un sistema, para modelo de transporte continuo, siempre usando propiedades de bulto, son o pueden tener esa idea a través, por ejemplo, de la siguiente tabla. Entonces tenemos acá el tipo de fluido, las fluctuaciones o lo que nosotros denominamos fluctuaciones pequeñas, y propiedades de bulto. Para una fase gaseosa o para un fluido en fase gaseosa, basado por ejemplo en un gas ideal a una atmósfera 293 Kelvin y un peso molecular de 30 gramos sobre mol, una fluctuación pequeña es del orden de 1 micrómetro y las propiedades de bulto están en el orden de 1 micrómetro. Mientras que un fluido en fase líquida, cuando estamos hablando de fase líquida, nos estamos refiriendo como un valor de referencia a una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y el peso molecular de 30 gramos sobre mol. Una fluctuación pequeña es algo de 0,1 micrómetro y una propiedad de bulto está del orden de los 3 nanómetros.